Hola, comunidad de la cripta embrujada. Quiero contarles una experiencia paranormal que me sucedió en mi niñez. Mi nombre es Julieta Hernández y esta es mi historia. Cuando tenía 9 años, visité por primera vez la casa de mis abuelos. Me llevaba muy bien con ellos y también ellos con mis padres. El problema es que mis abuelos vivían en su natal pueblo, un pueblo que quedaba retirado, a horas de camino. Obviamente mis padres no me podían llevar, y esperaron unas vacaciones para poder llevarme. Mis abuelos me recibieron con mucho entusiasmo y mucho cariño. Ellos habían visitado nuestra casa innumerable de veces. Yo siempre he tenido un problema, hasta hoy lo cargo, y es que siempre he sufrido de insomnio. Así que por lo tanto, a lo largo de mi vida me empezaron a dar medicamentos, siempre procurando que fueran lo menos nocivos para mi salud. Al llegar al pueblo, a mis abuelos para nada les gustaba que yo consumiera ese tipo de medicamentos. Recuerdo muy bien que empezaron a conversar con mis padres y mi abuela les dijo que había ciertos tés que relajaban mucho y como eran naturales, posiblemente eran mejores para mí que esas píldoras. Después de pensarlo un poco, mi madre dijo que sí, y yo empecé a tomarlos. Al menos los tomaría durante mi estancia en la casa de mis abuelos. Yo empecé a tomar los tés, y durante los primeros días pude conciliar el sueño de una manera completamente normal. Un sueño muy profundo, pero una noche, no sé qué fue lo que pasó. Tal vez tomé té de menos, o no sé, no tomé la cantidad apropiada. El caso es que me desperté a mitad de la noche, y como era mitad de la noche, por eso de las 4 de la mañana, me empezó a dar hambre y me empezó a dar sed. A pesar de que la casa para mí era prácticamente una casa nueva, que solamente tenía días de conocer, no sentí miedo. Me salí de mi habitación, abrí la puerta, y a pesar de que casi no se veía nada, empecé a caminar. Cada vez mi vista se iba acoplando más y más a la oscuridad. No quería despertar a nadie, ya que no quería que mis padres se molestaran. Tan solo quería bajar al refrigerador, comer algo, tomar más té e irme a dormir. Bajé por las escaleras, unas escaleras de madera, así que el rechinar de estas era muy pronunciado. Tenía que ir lento para no ocasionar ningún ruido. En ese tipo de ranchos el único ruido que hay es el del viento y el de los grillos, y uno que otro animal que anda corriendo. Cuando llegué finalmente a la cocina, abrí el refrigerador, saqué algo de comida, saqué el té, y empecé a hacer lo mío, cuando en eso veo por las ventanas de la casa que algo se está moviendo afuera. La luz de la luna pegaba directo, y esta misma luz podía dibujar un tipo de sombra de algo grande que se paseaba alrededor de la casa. Inmediatamente pensé que era un animal. La sombra era muy voluminosa y muy grande para ser un humano, pero también era demasiado grande para que fuera un borrego o un animal de mediana altura. Una de las ventanas se encontraba abierta. Yo estaba sentada en el comedor y en eso veo que entra algo por esta ventana. Entró la cabeza de una vaca. Esta vaca tenía los ojos rojos, brillaban en la oscuridad, unos cuernos negros que brillaban, como si estuvieran polidos, como si estuvieran relucientes, como si estos fueran cubridos con algún tipo de cera. Yo me le quedé viendo al animal, y el animal se me quedó viendo a mí, con esos pronunciados ojos rojos. Me sostuvo la mirada tal vez por algunos 20 segundos, poco más de esto, e inmediatamente sacó la cabeza. Yo decidí volver. Metí todo de nuevo al refrigerador lo más rápido posible y caminé de una manera rápida para subir a mi habitación y cerrar la puerta inmediatamente. Tenía miedo, pero también estaba sorprendida. No sabía muy bien cómo actuar en esa situación. Mientras iba subiendo, escuché atrás de mí: Julieta, Julieta, ¿a dónde vas? Sal a jugar conmigo. Aquella voz era la de mi abuela. Venía de afuera de la casa. A mí me empezó a entrar mucho miedo.
Sabía que mi abuela se encontraba en la habitación con mi abuelo, y lo único que se encontraba afuera de la casa era aquella enorme vaca. Mis abuelos tenían animales, pero no tenían ninguna vaca. Ellos lo único que tenían eran pollos y gallinas, y uno que otro cerdo. Todo lo demás eran parcelas. Subí corriendo, y tal vez para cerciorarme de que no me estaba equivocando, recuerdo muy bien ir a la habitación de mis abuelos y abrir lentamente, pero la puerta rechinó bastante. O tal vez mis abuelos, al ser personas de pueblo, tienen el sueño muy liviano, porque apenas iba abriendo media puerta, tanto mi abuelo como mi abuela se despertaron y se dieron la levantada. Me vieron ahí e inmediatamente fueron conmigo y me preguntaron que qué era lo que había pasado, que si tenía problemas de sueño otra vez. Yo solamente les dije que había tenido una pesadilla y que buscaba dormir con alguien. Ellos inmediatamente me cargaron, me hicieron un lugar en medio de ellos y ahí dormí toda la noche. Las siguientes noches, hasta que me fui de la casa de mis abuelos, dormí en aquella cama con ellos. Ellos felices, mientras más pasaban tiempo conmigo mejor, pero yo nunca olvido aquella noche. Cuando le conté esto a mi madre, ella me dijo que también había vivido algunas experiencias que la habían dejado muy perturbada en aquel rancho. Quisiera compartirte a continuación una experiencia de mi madre. Bueno, la historia de mi madre es la siguiente. Cuando ella vivía con mis abuelos, ocurrió un accidente. Ella tendría por eso de algunos 17 años. Todavía estaba estudiando una carrera. Mis abuelos la estaban ayudando a esto. Antes de irse a la universidad, mi abuela era la que se levantaba y hacía el desayuno para los tres. Y después despedía a mi madre y despedía al abuelo. Mi madre se iba a la escuela y mi abuelo al trabajo. Este accidente le había pasado a la abuela. Se había quemado y se había caído. El doctor le había mandado a tener reposo total. Básicamente, que no se levantara de la cama más que para ir al baño. Mi madre y mi abuelo entendieron esto. Cada comida y cada cena lo hacían en la cama. Traían una mesa y la acompañaban. Pero en la mañana, en la madrugada, mi abuela, debido a todas las píldoras, pues se quedaba dormida. Ya no los acompañaba levantándose. Entonces mi madre asumió el papel de mi abuela. Se empezó a levantar más temprano del usual y empezó a prender las luces, empezaba a cocinar, y cuando mi abuelo se levantaba para prepararse para ir al trabajo, mi madre le servía su desayuno, y así consecutivamente. Llegó una ocasión en que mi madre se levantó, fue a la cocina y vio que ya no había granos de café. También faltaban algunas cosas. Ella decidió salir al patio. Ahí tenían granos. También a recoger unas hojas de albahaca y unos chiles para hacer una salsa. Cuando mi madre se encontraba recogiendo todo esto, ahí entre las plantas que ellos tenían, observó algo que se movía en la oscuridad. Recordemos que a las 5 de la mañana, en pleno horario de verano, todavía es de noche, todavía no sale el sol. Entonces mi madre básicamente no tenía nada de luz, pero aún pudo verlo. Ella vio como 2 cuernos y unos ojos rojos se movían entre el monte y lo observaban a la distancia. Debido a los cuernos y a la cara de lo que podía ver ella en ese momento, pensó que era un chivo que se estaba acercando. Ella sabía que su familia no tenía esa clase de animales, así que se empezó a poner nerviosa. Ella sabía que los chivos pueden ser agresivos si los provocas o huyes de ellos, así que ella solamente se quedó parada, esperando que el animal simplemente pasara de ella y se fuera. Pero esto no ocurrió. El animal se seguía acercando entre el monte. Vuelvo y repito,
Solamente mi madre podía ver la cabeza de este animal y podía ver cómo esos ojos grandes y rojos resaltaban. Mi madre se puso cada vez más nerviosa y ella cuenta que desenredó una bufanda que ella tenía, la portaba rodeando su cuello para resguardarse del frío en la madrugada. Después la agarró con su mano y empezó a moverla como para espantar al animal, pero esto no ocurrió. No resultó como ella esperaba. El animal no se fue. Al contrario, se acercó un poco más, esta vez de una manera más rápida, y cuando estaban tal vez como a unos 3 metros de distancia, el animal se levantó, y mi madre cuenta que lo que observó no fue el cuerpo de un animal irguiéndose, fue el cuerpo de un humano. Aquella cabra tenía el cuerpo de un hombre. Parecía que solamente estaba agazapada y de esa manera se movía, pero era un hombre, o al menos un hombre, con partes de animal. Mi madre en ese momento se dio la media vuelta y se fue corriendo, pegando gritos, llamando a mi abuelo. Mi abuelo, que se encontraba ya en la sala, salió inmediatamente de la casa y le preguntó qué era lo que pasaba, y mi madre le dijo que había un monstruo allí entre el monte. Mi abuelo siempre contó que esto era cierto porque cuando él levantó la mirada y vio entre el monte, él pudo ver una sombra alejándose, corriendo. Él inmediatamente pensó que tal vez era algún tipo de pervertido. Metió a mi madre y sacó un machete y salió en busca de aquella cosa. No la encontró, pero el abuelo cuenta también que por el camino empezó a escuchar como alguien le hablaba. Lo peor de esto es que escuchaba la voz de su tío. Su tío para ese entonces llevaba décadas fallecido, entonces no podía ser él. En ese momento el abuelo decidió volver, pues sabía que con lo que estaba lidiando no era un ser humano, era otra cosa que superaba el entendimiento. Volvió a la casa y le dijo a mi madre: cuando te despiertes, no salgas sola, despiértame a mí, yo salgo por lo que haga falta, pero tú ya no salgas, al menos hasta que ya amanezca. Mi madre siguió esto. Cada vez que se levantaba, procuraba levantar al abuelo, aunque claro, esto solamente sucedió en unas contadas ocasiones, ya que por lo regular siempre el abuelo se levantaba antes. Todo para proteger a su hija. En aquel tiempo, los terrenos de los abuelos no se encontraban cercados, apenas tenían algunos cercos de madera, muy pequeños, muy bajos, y fue por este mismo motivo por el que empezaron a meterle bloc y de esa manera cercar todo. Mi madre no olvida esta experiencia y fue una de las razones por las cuales siempre se ponía nerviosa al ir de nuevo al rancho de los abuelos. Hola comunidad, mi nombre es Luis Gerardo. Quiero contarles una experiencia que me sucedió a mí y a mis 2 hermanos. En aquel tiempo todavía vivíamos con nuestros padres. Nosotros 3 tenemos la misma edad. Nacimos al mismo tiempo. Entonces éramos muy unidos. Nuestros padres empezaron a enseñarnos el labor de trabajar en el campo. A muy temprana edad lo hicieron. Por eso de los 16 años, 15 años, nosotros ya sabíamos absolutamente todo, desde sembrar, criar ganado, comerciar, etc. Siempre después de la escuela nos íbamos con nuestro padre a trabajar. Por lo tanto, ya nos creíamos adultos y queríamos hacer cosas de adultos, tales como tomar cerveza. Recuerdo que nos escondíamos, comprábamos cerveza a un señor que nos cubría en la tienda y nos la tomábamos escondidas. Teníamos que guardarla muy bien en unas bolsas negras. Obviamente ahí en la tienda no podíamos tomar. Necesitábamos escondernos, ya sea atrás de un árbol
ya sea en una casa deshabitada. El caso era hacer cosas para mayores, o lo que nosotros creíamos, tontamente en aquel momento, cosas de mayores. Recuerdo que veníamos de haber comprado unas cervezas. Cada quien venía en su burro. No teníamos caballo, pero teníamos burro. Uno para cada quien. Vimos una casa abandonada. Esa casa tenía años que nadie la habitaba. Estaba en medio del monte. El techo se encontraba con hoyos. La pintura se había caído. La madera estaba podrida. No había puertas ni ventanas tampoco. Era el lugar perfecto. Fuimos ahí y echamos un vistazo primero. No vimos nada. No había muebles. No había ninguna pertenencia. Parecía ser que todo se lo habían llevado, excepto por un armario que se encontraba en donde se debería encontrar la sala. Se encontraba en una esquina, ahí cerrado completamente con un candado. Este armario también se veía viejo. La madera se veía muy podrida y con hoyos hacia adentro. No hoyos grandes, hoyos como los que proporcionarían las termitas. Rápidamente al checar que no había nadie, y que no había grafitis, y tampoco basura. Eso quiere decir que tampoco nadie se metía ahí con regularidad. Decidimos llevar a los burros atrás de la casa, amarrarlos ahí, y nosotros meternos. Habíamos comprado cerveza, y habíamos comprado botana. Nos sentamos, bebimos, y también comimos. Para nosotros, era el placer del día, después de estar trabajando. Obviamente, teníamos que ponernos muy vivos, que nadie nos viera, porque si un vecino nos veía, podría jurar que le diría inmediatamente a nuestros padres, si no es que este mismo vecino nos jalaba y nos llevaba hasta nuestra casa. Así eran antes las cosas. Por suerte esto no pasó, pero mientras estuvimos adentro de la casa, bebiendo, riendo, comiendo, notamos un ruido que venía desde adentro de aquel armario, un ruido muy extraño, como golpes desde adentro, también como si alguien se arrastrara. Obviamente no pensábamos que era una persona. Inmediatamente cuando escuchamos estos ruidos, hablamos, preguntamos quién anda ahí, quién está metido. Al momento que nosotros dijimos esto, los ruidos cesaron. Así que por lo tanto, inmediatamente pensamos que lo que se encontraba allá adentro no era otra cosa que un animal pequeño, tal vez una zarigüeya, o tlacuache, como en algunos lugares se les conoce, o tal vez una liebre, o tal vez algo más pequeño, algo que había escogido como madriguera aquel armario. Como en ese momento veníamos cansados, no queríamos lidiar con animales, simplemente nos quedamos sentados, haciendo lo nuestro. Nadie se levantó, ni siquiera a ver por alguna de las aberturas de aquel armario. Al día siguiente recuerdo que teníamos una fiesta, y a esta fiesta iban a ir unas amigas, de las cuales también sus padres eran muy estrictos. Fuimos a este baile, y nos vinimos algo temprano, tanto así que por el camino nos surgió la idea de fumar. Ellas, al igual que nosotros, queríamos hacer este tipo de cosas. Fumar, tomar cerveza, cosas que creíamos que solamente los adultos hacían. De camino de regreso nos encontramos nuevamente con aquella casa y les dijimos a nuestras amigas: miren, ahí adentro, si pasa alguien no nos ve. ¿Qué tal si vamos ahí adentro y fumamos un poco? Ellas aceptaron. Nosotros inmediatamente nos metimos. Una vez que estuvimos adentro platicando, mi hermano mayor tuvo la idea de espantarlas. Se acercó a aquel armario, el cual no había hecho ningún ruido en toda nuestra estancia, y le dio una pequeña patada a este, muy disimuladamente, y escuchó golpes, inmediatamente golpes que venían desde adentro. Golpes fuertes. El candado que tenía esta puerta se notaba que era viejo, y alguien fácilmente lo podía arrancar, cosa que mi hermano hizo. Él pensaba que sería muy gracioso espantar a las chicas con aquel pequeño animal que se alojaba en el armario. Así que después de escuchar aquellos golpes, todos volteamos. Mi hermano inmediatamente gritó:
y abrió la puerta. Todos gritamos también y dimos un salto, pero de adentro nada salió. Todo estaba oscuro, no podíamos ver nada. No se escuchaban ni siquiera las garras de algún tlacuache o de alguna zarigüeya. Inmediatamente las chicas le empezaron a gritar: «¿Pero tú eres cretino o qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¿Por qué nos espantas?». Mi otro hermano, que traía lámpara, la encendió y empezó a apuntar hacia adentro del armario. No encontramos animales. Lo que encontramos fueron huesos, huesos humanos. Estos huesos estaban completos y estaban en una posición que nos dejó muy perturbados, que, siéndote sincero, aún hasta hoy tengo pesadillas recordándolo. Estaban en posición fetal y también tenían una especie de cosa viscosa rodeándolos, que yo creo era la descomposición. Era como si estos huesos y esa cosa que los rodeaba estuviera unida también al armario. Estaba en una pose como si fuera un hombre, ahí sentado en la oscuridad, adentro del armario, como si hubiera estado amarrado, o como si éste hubiera estado oculto. Inmediatamente todo adentro de la casa empezó a llenarse de un aroma muy feo, muy fétido, muy repugnante. Tuvimos que salir. Gritamos, obviamente íbamos muy asustados. Jamás habíamos visto tal cosa. Fuimos con nuestros padres y les contamos todo. Inmediatamente no solamente mis padres, sino varios vecinos del pueblo vinieron a ver aquella casa. Había algunos restos de ropa y también de calzado. Pertenecían a una persona que había desaparecido ahí en el pueblo. Y lo que dijeron es que precisamente aquellos restos, esos huesos, llevaban años encerrados ahí. Muy probablemente desde el día en que aquella persona desapareció. Nunca se dio con el responsable de esto. Jamás se dio con la respuesta sobre qué le había pasado a esta persona. Si es que él voluntariamente se había metido, o alguien lo había hecho, que era lo más congruente, pues hasta le habían puesto un candado. No me puedo imaginar si tal vez esta persona fue metida ahí con vida y sin poder salir. Nos quedó claro que aquellos golpes no los propiciaba ningún animal. Nos quedó claro que aquellos golpes los hacía aquel cadáver. Tal vez de alguna manera tratando de llamar nuestra atención para que descubriéramos en dónde había pasado sus últimos momentos de vida. Hola Alex y hola comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es Héctor Buenavista. Quiero contarles una experiencia que le sucedió a mi hermano y a mí cuando tendríamos como unos 19 años. En aquel entonces estábamos empezando nuestro propio negocio. Éramos personas de pueblo. Entonces nuestro padre nos había enseñado todo el labor que se hacía con el ganado y con demás cosas. Nosotros sabíamos muy bien cómo criar cerdos, criar pollos, criar vacas y, lo más importante, hacer de esto un modelo de negocio. Si bien nuestro padre nos iba a heredar mucho ganado, nosotros queríamos empezar a emprender con nuestros propios animales. Y fue así que, como entre nosotros dos empezamos a poner dinero, fuimos juntándolo y fuimos comprando cada vez más y más animales. Comprábamos animales pequeños para después alimentarlos y poder comerciar con ellos. Nos llevábamos muy bien con un viejo del pueblo. Este viejo tenía muchos animales y la gran mayoría de los animales que teníamos nosotros, él mismo nos los habían vendido, obviamente pequeños. El caso es que este viejo iba a hacer una subasta. Iba a tener animales de grandes proporciones en remate. Esto porque iba a vender algunas tierras y tenía que deshacerse de algunos animales. La subasta iba a ser en fin de semana.
Nosotros nos dimos cuenta exactamente el viernes, y el sábado por la mañana empezaré la subasta con todas esas reses y todos esos puercos, también caballos. Yo lo llamé por teléfono. Él contestó, afortunadamente estaba en su casa. Le dije que me diera chance, que me permitiera ver los animales antes, porque quería comprar uno, y que si no era mucho pedir, pues que me lo dejara barato. Teníamos una muy buena amistad y lo habíamos ayudado muchas veces, incluso sin cobrarle, así que el viejo nos dijo que sí, pero que fuéramos en la noche, pues los animales ya estaban listos, no podía sacar ninguno, y por lo regular las personas que van llegando les van echando ojos. Si nos interesaba algún animal, teníamos que ir por él en ese momento. Nosotros fuimos, nos subimos en la camioneta y conducimos hasta su rancho. Eran como las 11 de la noche cuando llegamos, y en lo que seleccionamos los animales, pues nos tardamos tal vez como una media hora. Cuando estábamos viendo los cerdos, que era lo que más nos interesaba en ese momento, observamos que habían bastantes, de diferentes tamaños, pero eso sí, todos enormes. Yo vi uno que me pareció muy extraño. Mientras que todos los cerdos se encontraban moviéndose de un lugar al otro, algunos recostados porque era de noche, otros pidiendo comida, este cerdo solamente se encontraba parado, de frente a nosotros, observándonos. Nos había clavado la mirada desde que habíamos entrado. El cerdo solamente se nos quedaba viendo, y yo te juro que pude verlo sonreír. Aquel cerdo nos sonreía y nos observaba. Nada le interesaba más que mi hermano y yo. Aquel cerdo era voluminoso, y mi hermano lo quiso. Yo le dije que mejor otro. No sé, no soy supersticioso ni soy creyente en fantasmas o en vibras, pero en aquel momento fue la primera vez que sentí en mi vida que algo malo iba a pasar si nos llevábamos aquel animal. El condenado animal solamente sonreía y parecía ser que solamente yo captaba esto. Sacaron aquel animal, y lo curioso es que este no tenía número, tampoco estaba registrado. Todos en el rancho llevan un conteo minucioso de todo su ganado. Parecía que aquel cerdo no existía. No lo habían contabilizado, no traía un número, y ni siquiera estaba marcado. El viejo que le íbamos a comprar pues se extrañó de esto, ya que debido a esta contabilidad sabían cuánto pesaba y sabían cuánto valía. Así que el viejo decidió vendérnoslo a un precio casi regalado, tanto así que decidimos comprar otro. Llevábamos 2 cerdos enormes en la camioneta, a los cuales les íbamos a sacar algo de dinero. Lo complicado empezó cuando tuvimos que subirlos. El cerdo que estaba marcado, y que era normal, podríamos decir entre comillas, subió sin hacer escándalo, pero el otro se movía extraño, y nos tiraba mordidas. Era como un cerdo salvaje. Hasta ese momento mi hermano vio que este cerdo sonreía. Cuando el viejo se fue, y nosotros nos dispusimos a conducir de regreso, recuerdo que mi hermano me dijo: «Oye, el cerdo como que está sonriendo, ¿no?». Yo escuché como que se reía. En ese momento yo le dije que sí, que yo lo había visto incluso antes de elegirlo para llevárnoslo. De hecho, por esto mismo no lo quería. Intentamos no pensar en eso. Pensamos que solamente eran coincidencias. Pero por el camino, la camioneta empezó a temblar. Algo de grandes proporciones estaba haciendo que bailara de un lado al otro, y pese a que mi hermano trató de reducir la velocidad, esto no fue eficiente. La camioneta se terminó volcando. Yo terminé cayendo en el monte. Salí por una ventana, desperté y vi a la camioneta volteada, y vi a mi hermano tirado ahí más adelante. Parecía que estaba inconsciente. Nosotros nunca usábamos el cinturón de seguridad. Pensábamos que no era necesario. Desde aquella ocasión vimos que sí. Los dos habíamos salido volando. Me dolía mucho el cuerpo y tenía una jaqueca que tan solo de acordarme me duele la cabeza. En ese momento pude ver aquel cerdo. El cerdo que habíamos escogido
estaba devorando al otro, y el otro cerdo chillaba de una manera aberrante. Después de hacer esto, este condenado animal me observó y, riéndose a carcajadas, corrió por todo el pavimento hasta perderse más adelante. Por aquel camino pasaron más personas para nuestra suerte, y como en los pueblos todos nos conocemos y absolutamente todos nos pasamos el dato, inmediatamente nos reconocieron, nos ayudaron, nos levantaron, y afortunadamente no teníamos nada roto, solamente eran golpes y raspaduras menores. Pero el cuerpo de aquel cerdo, que se encontraba tirado en el asfalto, era horroroso. Parecía como si hubiera sido atacado por un animal salvaje de grandes proporciones, como un oso, como un león. Resultaba increíble que esas mordeduras y rasgaduras los hubiera hecho otro cerdo. Nosotros le contamos lo que habíamos visto a nuestras familias y nos creyeron, con cierta extrañeza, pero nos creyeron. Pero al paso del tiempo no tuvieron de otra que creernos, porque varios pobladores dijeron que por ese camino un cerdo del demonio se aparecía. Los hacía salir del camino, a otras personas los correteaba. El caso era que un animal siniestro con forma de cerdo acechaba por aquel kilómetro. Poco a poco aquellas historias fueron cada vez menos y menos, pero durante un tiempo, aquel animal sembró el miedo en aquella carretera. Mi hermano y yo sabemos muy bien que lo que transportamos aquella noche no era un animal, era otra cosa, una bestia siniestra, salida desde el mismo infierno. Hola, saludos Alex. Mi nombre es Teodoro López y quiero contarles una experiencia que viví cuando aún estaba con mis padres. Esto sucedió hace ya muchos años. Yo tenía 20 en aquel entonces. Trabajaba con mi padre en la siembra. Nos levantábamos temprano todos los días para ir a trabajar. Mi madre nos despedía y salíamos incluso antes de que amaneciera. Todos los jueves, sin excepción, cuando salíamos, siempre percibíamos un olor feo en la calle, un olor fétido, en algunas ocasiones más penetrantes que otras. Pero esto tenía una explicación lógica. El hombre que recogía la basura lo hacía durante la madrugada, y lo hacía por placer. Cada habitante le dejaba algo de dinero. Este hombre era muy querido en el pueblo. Era un hombre ya anciano, el cual se encontraba pensionado, pues había servido al ejército, pero porque quería desempeñarse haciendo algo, decidió recoger la basura, decidió enfocarse en su ganado y así mantenerse distraído. Recuerdo que él y mi padre a veces festejaban, y todos los jueves sin excepción, a pesar de que estuviera lloviendo, pasaba y recogía la basura de todas y cada una de las casas. Lo hacía en una carreta vieja que tenía. Como la basura estaba ahí puesta desde hace una semana, con el sol, con las lluvias a veces, expedía un olor grotesco. Y como este señor no la llevaba tapada ni nada de eso, al momento de que pasaba y recogía y seguía con su camino, pues dejaba ese olor que se iba disipando conforme pasaban los minutos. Él siempre pasaba enfrente de nuestra casa por eso de las 4 de la mañana. Nosotros salíamos por eso de las 4:50, 4:30. Entonces todavía podíamos olerlo. El caso es que pasan los años y este hombre fallece. Fallece de causas naturales. Y obviamente se busca a alguien más que pueda recoger la basura en el pueblo y sacarla hasta la carretera. En aquel momento no existía un servicio público que se encargara de esto. Se decidió por un vecino, el cual tenía un camión de remolque. Pero él pasaba por la basura todas las tardes, no en la madrugada, como lo hacía el otro anciano. Él lo hacía en ese horario porque no estorbaba con las actividades. El caso es, Alex, que a pesar de que ese hombre había fallecido,
y a pesar de que todas las tardes se recogía la basura, el jueves en la mañana, en la madrugada cuando nosotros salíamos, siempre percibíamos ese olor característico, ese olor a basura, a putrefacción, como si aquel anciano recién acabara de pasar. Se nos hacía extraño a mi padre y a mí. Mi padre me quiso explicar que a lo mejor el otro señor que acababa de entrar a limpiar la basura seguramente había pasado durante la madrugada, pero esto no era posible. Aquel hombre trabajaba muy temprano y por eso trabajaba en la basura durante las tardes. Entonces no tenía mucha lógica. Lo dejamos pasar, tal vez eran coincidencias. Pero la semana siguiente, en un día jueves, por la madrugada, de nueva cuenta, captamos ese aroma putrefacto, el cual gobernaba la calle. Inmediatamente mi padre me dijo que tal vez alguien estaba sacando la basura a aquella hora. Pero esto no tenía sentido. Nadie estaba con la basura en ese momento. Por curiosidad, yo me levanté la siguiente semana, todavía más temprano, por eso de las 3:30. Salí a la sala, a la cocina, y me preparé un café. Quería saber quién era el que dejaba aquel olor, ese olor tan nauseabundo que pensamos que había quedado atrás. Alcé las cortinas y me quedé viendo hacia la calle. Salí momentáneamente y capté que en ese momento el olor aún no se hacía presente. Estuve viendo y estuve viendo, cuando en eso, por eso de las 4 de la mañana, vi un caballo y vi una carreta, la cual venía sola. Este caballo traía atrás en la carreta unos bultos, como de basura. Expedían un olor nauseabundo. Inmediatamente salí, pues al no ver quién conducía la carreta, pensé que quien la conducía venía un poco más atrás, camuflajeado entre los bultos. Yo reconocí la carreta. Era la misma de aquel viejo. Entonces quería preguntar, ¿quién era el que estaba recogiendo la basura en ese momento? ¿O qué era lo que traían? Era simplemente curiosidad. Al salir a la casa, el caballo se detuvo, me miró penetrantemente con esos ojos blancos. No se le podía ver ninguna pupila. Eran blancos, blancos como los de un cadáver. Todo su pelaje era negro, pero era un negro pálido, como si hubiera sido bañado en ceniza. Yo me detuve, pues un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El caballo siguió caminando, y atrás, entre las bolsas de plástico, pude ver algo. Era como la forma de un cuerpo, el cual venía recostado ahí, y de este mismo expedía un olor nauseabundo. Inmediatamente me metí a la casa. Le grité a mi padre y le dije que había visto la carreta y el caballo. Él salió, y sí, en definitiva, era el mismo olor que dejaba aquel hombre todos los días anteriormente. Mi padre, como es creyente, me dijo que a lo mejor aquel anciano seguía pasando durante las madrugadas, haciendo su trabajo como otros días. Tal vez él no entendía que ya no estaba vivo, o tal vez estaba dando sus últimas vueltas antes de irse de este mundo. Desde aquella experiencia le ha agarrado un cierto terror a lo paranormal y a lo que hay más allá, después de la vida. No sé qué me espera. Al final de cuentas todos vamos a fallecer, pero sí da cierto miedo pensar en lo que viene después de esto. Mi nombre es Verónica Silvina. Quiero compartir una experiencia que me contó mi padre. Él dice que la persona que sufrió esta aparición, la que vivió esta historia, no quedó bien después de esto. Incluso me dijo que se volvió loca. Esta es la historia de un hombre que se llamaba Evaristo. Evaristo era un hombre solitario, era un hombre ya mayor. Tendría como 72 años en aquel entonces. Él vivía solo. Su esposa ya había fallecido, sus hijos ya habían tenido familia
y cada uno se encontraba incluso viviendo en diferentes estados. Dice mi padre que Evaristo se sentía muy bien, siempre lo veían bien, e incluso le gustaba de cierta medida su soledad, pues tenía mucho en que ocuparse. Tenía ganado, vendía huevo y de vez en cuando otra cosa. Tenía una casa grande, pues había tenido muchos hijos y ahora se encontraba solo. El caso es que Evaristo empezó a contarle a mi padre que había unas noches en las cuales él no podía dormir, y es que algo lo incomodaba. Evaristo cuenta que en punto de las 12 de la noche escuchaba el aullido como de un coyote o de un perro muy grande cercano a su casa. Evaristo era una de las personas que vivía más retirado del pueblo, entonces no tenía vecinos. De hecho tenía que caminar e incluso a caballo. Tardaba como media hora en llegar al pueblo. Vivía muy retirado y él tenía pendiente porque él tenía gallinas, muchas gallinas, además también patos y conejos. A pesar de que tenía perros en ese entonces, los perros que tenía estaban cachorros y sabía muy bien que ellos no podrían contra un animal salvaje y sobre todo que tendría experiencia cazando y en pelear. Así que cada vez que escuchaba aquel aullido, simplemente no podía dormir. Sacaba su escopeta y se ponía a ver por la ventana del segundo piso, y no paraba de ver aquella loma entre el monte. Evaristo se había criado toda su vida en su rancho, así que reconocía muy bien de dónde provenían los sonidos y a qué distancia se encontraban. Así continuaron algunas noches. En punto de las 12, él empezaba a notar que empezaban a aullar, tal vez como a algunos 30 metros de distancia. Evaristo se bajaba y empezaba a caminar por todo su terreno. Tal vez no era solamente un coyote, tal vez eran varios, y no quería que se comieran a sus gallinas. Llegó un punto en que Evaristo simplemente se hartó. Estaba decidido a acabar con aquel problema. Si no podía cobrarse la vida del coyote, tan siquiera lo iba a espantar, y de esa manera el animal puede que se fuera definitivamente. Se preparó, su escopeta estaba cargada, y solamente esperó, sentado en su patio, tomándose una taza de café, a que dieran las 12. Una vez el reloj marcó la hora, casi de manera inmediata, tal vez por 1 o 2 minutos de diferencia, el coyote empezó a aullar, como si aquel animal también fuera consciente del tiempo. Evaristo salió y fue guiándose por el aullido. Se metió sigilosamente entre el monte. Solamente fue él, no llevó a ningún perro, y fue así como se fue acercando. Él iba viendo para todos lados. No era su primera vez que hacía algo parecido. Ya tenía experiencia, a pesar de ser un hombre mayor. Sabía defenderse muy bien. Llegó hasta un claro en aquella loma y vio lo que ocasionaba aquellos aullidos. Él dice que vio un hombre sin ropa. Estaba posicionado a 4 patas, pero sentado a la vez. Este hombre adoptaba la postura de un perro, como si un perro estuviera sentado aullando a la luna. Evaristo se quedó en shock al verlo. Mi padre cuenta que Evaristo pudo también ver que las extremidades de este hombre no eran las de un humano. Las tenía ligeramente alargadas, como para agarrar aquella posición con total normalidad. Él estuvo ahí unos minutos y siguió observando, y cada minuto que pasaba se perturbaba más y más, pues este anciano cuenta que pudo ver cómo el hocico, la cabeza, la cara por completo empezó a cambiarle a aquel hombre. El hocico empezó a alargársele, las orejas se pusieron puntiagudas y todo su cuerpo empezó a llenarse de un pelo sumamente oscuro. Evaristo no pudo más, detonó la escopeta, pero él admite que tenía tanto miedo y estaba tan nervioso que no lo hizo correctamente, ni mucho menos apuntó bien. Tanto así que con la primera detonación, la escopeta se le salió de sus manos, fracturándole la muñeca.
cayó al piso. Aquella cosa corrió, pero por suerte no a encontrar a Evaristo, sino para irse entre el monte. Evaristo tomó la escopeta con su otra mano y corrió de nuevo a su casa. Se encerró en esta, poniendo candados y llaves a cada una de sus puertas y cerrando rotundamente cada ventana. Quería reaccionar con su muñeca, pero era inútil. Su muñeca estaba fracturada. Tenía que ir a un hospital. Después de haber vivido esto, Evaristo se lo contó a mi padre al día siguiente, y de hecho le ofreció la propiedad. Él ya no quería estar ahí. Mi padre no tenía dinero en ese momento, pero conforme pasó el tiempo, Evaristo consiguió venderla. Vendió la propiedad y se fue. Pero él no quedó bien. Su muñeca no se compuso del todo, y siempre tuvo problemas para dormir. Ya no podía conciliar el sueño tan bien como antes, y cada vez que escuchaba aullar a algún perro, simplemente comenzaba a gritar y a temblar. Dice mi padre que Evaristo quedó perturbado y con la cordura afectada hasta que falleció debido al encuentro con lo que él cree fue un nahual. Saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Verónica Correa. Mi experiencia es la siguiente. Cuando yo tenía aproximadamente algunos 7 años, ¿qué te digo? Ya fue hace mucho tiempo, Alex. Acostumbraba todas las noches cuando me encontraba en mi pueblo a salir en compañía de mi abuelo. Mi abuelo todas las noches iba por sus vacas y sus borregos. Él los llevaba durante el día, allá a pastar por los montes lejanos al pueblo, y ahí los dejaba. Las vacas y los borregos son animales muy inteligentes, al menos los de él. No se dejaba que demás personas los agarraran, ni tampoco que se los llevaran. Y también está decir que tampoco eran animales que fueran bruscos con las personas. Es decir, no eran bravos, no perseguían a la gente, ni nada de eso. Y es más, las tenía marcadas. Los habitantes del pueblo conocían muy bien su ganado y sabían que no tenía nada de qué preocuparse. Yo siempre lo acompañaba cuando iba por eso de las 8 de la noche, cuando los animales ya estaban llenos de comer tanto pasto. Yo y mi abuelo nos arreglábamos. Él iba en su caballo y yo iba en un potrillo. Un caballo que estaba en proceso de crecimiento, obviamente. Yo lo había atendido desde que era pequeña, así que el caballito me hacía mucho caso y me cargaba con mucha facilidad, ya que yo tenía 7 años. Prácticamente no pesaba nada. Y comenzamos ese viaje como todas las noches, por aquel camino muy solitario. Era un camino de terracería. Para las 8 de la noche ya había penumbra total. No había ni un solo faro de luz. La única luz que teníamos era la luz de la luna, pero no nos importaba. Éramos personas de rancho y habíamos crecido con ese ambiente. No nos incomodaba la negrura de la noche. Para nosotros era muy común. Pero una vez que llegamos a donde estaban las vacas y los becerros, que algunos cuantos ya se encontraban pues recostados en el pasto, haciendo digestión, yo me percaté de algo que era muy inusual. Vi que entre las sombras de las vacas había una sombra que se la pasaba bailando. Era la sombra de un humano como pequeño. Si te pudiera dar algún tipo de orientación, te diría que era una sombra como de una persona que no mediría más de 1,40, pero tampoco menos de 1,20. Pero era la sombra de un humano. Para darte más características, era simplemente como una sombra. No podía ver ropa, no podía ver pelo, solamente una sombra, bailando entre las vacas, entre los becerros, entre el monte. Yo obviamente se la señalé rápidamente a mi abuelo, y se la señalé con curiosidad, no con miedo. Le dije: mire, abuelo, allá, adelante, ¿qué es, un niño o una persona? Anda entre las vacas.
¿Qué querrá? Mi abuelo simplemente forzó su mirada y empezó a ver por todo el alrededor, pero él no veía a nadie. Nos quedamos ahí parados como unos 15 minutos y él me preguntaba una y otra vez, ¿a quién ves? ¿Por dónde lo ves? Y yo le respondía, ahí abuelito, mire ahí. Pero al parecer él no lo podía ver. Yo no era una chica que dijera mentiras, así que mi abuelo sabía que no le estaba mintiendo. Él simplemente me dijo, voy a chiflarle a las vacas para que ya se vengan, y tú te vienes conmigo atrás. No te vayas adelante. Ellas seguían. Yo tenía la costumbre, Alex, de siempre irme adelante mientras que mi abuelo se iba hasta atrás. Me gustaba dirigir a los animales, a pesar de que estos no lo ocuparan. Ahí me gustaba ir adelante siempre. Así que noté algo rara la actitud de mi abuelo, pero a final de cuentas, le hice caso. No quería desobedecerlo. Separaron todos los animales y comenzaron a caminar por aquel camino. Yo me fui con mi abuelo, y cuando estábamos cabalgando, él me preguntó nuevamente, ¿ves a aquella sombra? Yo le dije que sí. Aquella sombra que había visto entre el monte no se había quedado allá. Veía que la persona venía con los animales, igualmente, corriendo de un lado para el otro, incluso dando saltos como si estuviera haciendo algún tipo de baile. Mi abuelo en ese momento me dijo, mi niña, vamos a ponernos a rezar. Tú te sabes rezos, ¿verdad? Yo le dije que sí, pero ¿por qué íbamos a ponernos a rezar en ese momento? Él simplemente me dijo con una sonrisa que era para que no nos pasara nada en el camino y para darle gracias a Dios de que este día había salido muy bueno en cosas de venta. Yo le hice caso, pues era muy inocente. Ahora me doy cuenta que mi abuelito me decía esto para que no me alertara ni mucho menos tuviera miedo. Empezamos a rezar los dos juntos y después de un par de rezos nos quedamos callados y después comenzamos a platicar entre nosotros. Cuando él de nuevo me dijo, mi niña, ¿sigues viendo aquella sombra? Yo le dije que en ese momento no, pero cuando pasaron unos minutos, la pude ver nuevamente. Le dije otra vez a mi abuelo, mire, ahí está, ahora está hasta adelante, entre los primeros bueyes que van allá. Mi abuelo me dijo de nuevo, vamos a ponernos a rezar otra vez, hija. Ándale, para darle gracias a Dios. Nos pusimos a rezar nuevamente, Alex, y así llegamos a la casa. Yo sabía que algo extraño había pasado aquel día, pues mi abuelo no me dejó ir con él las noches siguientes. Él me decía que simplemente era muy tarde y no quería que me pasara algo allá por la noche. Yo obviamente me sentí muy triste, pero al paso de una semana volví a ir con él. Y esta vez pasó como una noche normal. Yo encabecé a los animales y aquella sombra jamás la volví a ver. Esto quedó simplemente como una experiencia curiosa, pero al pasar los años y preguntarle a mi abuelo sobre esta experiencia que habíamos tenido ambos en aquel camino, en aquel monte, me dijo que no me había llevado por mi propia seguridad. Él sabía muy bien que demás ganaderos y también habitantes del rancho decían que por esos montes se veían cosas extrañas apariciones de entes sumamente oscuros. Algunos otros habitantes iban más allá diciendo que en aquellos caminos y en aquel monte se aparecía el mismísimo diablo, que aquella sombra que vi probablemente no era una persona. Él simplemente no me quiso alertar aquella noche, y que por los días siguientes se trajo todo su ganado más para acá. Ya no fue ni lo llevó a aquellos montes tan lejanos, en los cuales crecía un pasto muy verde y también algunos secos, que le servía al ganado para alimentarse, pero no importaba, porque cuando tú metías a tu ganado en aquella zona, aquel monte se cobraba una parte de tu ganado. Y bien se lo habían dicho a mi abuelo, pero él no creía en esto. Bastó con la experiencia que viví yo con él, y también que al pasar 2 días, 2 de sus vacas fallecieron.
que tomó en cuenta que aquellas cosas que se decían de aquel monte no eran leyendas. Aquel sitio verdaderamente estaba embrujado. Mi nombre es Joel Anastasio. Mi experiencia la viví junto con mi compadre. Esta historia tiene aproximadamente algunos 7 años, cuando en ese entonces yo y él aún vivíamos en nuestro pueblo. Casi era como de madrugada. Nos habíamos quedado en la parcela cerca de algunas 4 o 5 horas más, debido a que teníamos mucho trabajo acumulado y también teníamos uno que otro problema. Veníamos por aquel camino de terracería, con monte a ambos lados. Era una costumbre para nosotros igualmente cada fin de semana. No teníamos miedo, Alex, y tampoco somos supersticiosos, así que no quiero que piensen que somos de las personas de los ranchos que creen brujas, fantasmas, leyendas. Para nada, nosotros no somos de ese tipo de personas. Por aquel camino solamente estábamos platicando acerca de nuestras familias, de los problemas que traíamos en aquel momento y de cómo nos había ido en las ventas. Y por aquel camino, en el que gobernaba una oscuridad absoluta, solamente se escuchaba nuestra plática, el viento y los grillos. Cuando en eso, que íbamos cabalgando cada uno en su caballo, vemos ahí a la lejanía, allá por donde se pierde el camino, que se va acercando una silueta. Es una silueta también más o menos grande, y conforme pasan los minutos y aquella silueta se va acercando, distinguimos que es un jinete. Igual viene con su caballo y él encima con un sombrero. Pensamos tal vez que era algún conocido del pueblo, pues allá todos nos conocemos. Pero conforme se va acercando, vemos que viene en absoluto silencio. Algo extraño. Nosotros seguimos platicando, y en ese momento nos percatamos que los caballos que traíamos se comportan de una manera muy extraña. O sea, empiezan como que a no querer caminar. Empiezan como a ponerse nerviosos. Hacemos lo que podemos para que estos sigan, pero es notable que están nerviosos, que están asustados. Y estos caballos, créeme, casi jamás se ponían así. Aquel jinete extraño casi estaba al borde de chocar con nosotros. E hizo un movimiento extraño porque obviamente si tú ves a 2 personas que vienen a caballo y vienen platicando entre sí, obviamente tú pasas por un lado. Bueno, este jinete no lo hizo. Este jinete siguió adelante, tanto así que pasó en medio de nosotros. Los caballos se hicieron a un lado y lo dejaron pasar. Y justamente cuando estaba pasando, en medio de nosotros, lo reconocimos. Aquel caballo estaba transportando a un viejo conocido, un viejito llamado Don Chencho. Don Chencho siempre traía ese característico sombrero y esa característica chamarra que lo reconocía fácilmente a la distancia. Su cara, su barba, lo reconocimos inmediatamente. El caso aquí, Alex, el caso extraño, es que Don Chencho para ese momento llevaba de fallecido cerca de 5 años. Pero en aquel momento, en aquel instante, te puedo decir que esto no lo recordamos y no sé por qué. Tal vez fue un momento que nos agarró desprevenidos. No nos acordamos que Don Chencho para ese momento no estaba vivo. Entonces le hablamos. Le dijimos: Don Chencho, ¿para dónde va? ¿Y por qué va tan solo? Te digo, te repito, eran como la 1 de la madrugada. Don Chencho simplemente se detuvo, se volteó y nos saludó. Nos dijo que iba a ver a su madre, que al rato volvía al pueblo, pero que fuéramos con cuidado. Solamente lo saludamos, nos echamos unas risas y seguimos. Mira cómo son las cosas. No recordábamos que él había fallecido, pero recordábamos muy bien todas aquellas actitudes, aquellos hábitos que tenía Don Chencho. Y es que él siempre iba al cementerio a visitar a su madre, y cada vez que iba al cementerio siempre decía lo mismo: voy a ver a mi mamá. Obviamente la señora ya estaba enterrada, y el camino precisamente llevaba al cementerio del pueblo.
pero pasaron como unos 2 minutos cuando caímos en cuenta. Nos volteamos, como si al mismo tiempo nos hubiéramos dado cuenta los dos, y nos dijimos al instante: Don Chencho no está vivo. Cuando volteamos otra vez a ver el camino, que porque era recto, era más que obvio que teníamos que verlo allá a la distancia, pues no le habíamos dejado tanto tiempo como para perderlo de vista. Vimos que la silueta ya no se encontraba. Don Chencho había desaparecido. Inmediatamente en ese momento Alex nos recorrió un escalofrío a los dos por todo el cuerpo y empezamos a galopar. Empezamos a hacer que los caballos corrieran y recordamos el instante en el que los caballos se ponían nerviosos. Era más que obvio que ellos estaban sintiendo algo. Ellos tenían miedo porque sabían que aquella noche no estábamos interactuando con algo terrenal. Esa noche vimos el fantasma de Don Chencho, que incluso en ese momento, a pesar de pasar los años, él seguía yendo al cementerio a visitar a su madre. Después de esta experiencia, Alex, tanto yo como mi compadre, no volvimos a quedarnos tantas horas en la parcela. Tan pronto eran las 8 o 9 pasadas, decidíamos irnos. Teníamos miedo de volver a encontrarnos con Don Chencho. Hola, Alex y comunidad de la cripta. Quiero platicarles una experiencia que me sucedió a mi hermana y a mí. En aquel tiempo, tendríamos como entre 18 y 17 años. Y desarrollábamos una actividad que año con año hacíamos. Cuando era Año Nuevo, allá en nuestro pueblo, se festejaba con muchos fuegos artificiales y también hacían diferentes familias e incluso iglesias muñecos como de paja, representando el año viejo. A este muñeco lo llenaban de fuegos artificiales y a veces pues simplemente de paja y lo quemaban. Lo hacían en diferentes claros o a veces en algunas plazas o arriba de los techos de las casas. Esto combinado con los fuegos artificiales hacía que todo el escenario pareciera profundamente hermoso. Claro, tú solamente lo disfrutabas y estabas a una distancia adecuada para verlo. Cosa que yo y mi hermana siempre buscábamos año con año. No pasábamos exactamente las 12 con mi familia. Yo y mi hermana agarrábamos ambas nuestros caballos y nos íbamos a la punta de un cerro. Era el más cercano del pueblo. Esto lo hacíamos año con año, como ya expliqué, así que mis padres en un principio si bien nos acompañaron, ya después no lo hacían, e incluso durante un tiempo, ambas fuimos con nuestros propios novios, pero en aquella noche estábamos solteras las dos, y no quisimos que nadie nos acompañara, simplemente queríamos estar solas, así de paso en el camino, íbamos a platicar de algunas cosas que teníamos pendiente, problemas familiares como los que tiene cualquier familia. Eran las 11:40, lo recuerdo muy bien. Y ya estábamos entrando a aquel cerro, el camino de tierra, rodeado por árboles, y de vez en cuando un claro que nos permitía ver, allá en la lejanía, cómo se veía el pueblo, todo iluminado, y cada cuanto se reventaba un fuego artificial, probablemente de algunos niños que nos esperaban. Íbamos cada una en su caballo, simplemente platicando. Nosotros somos del pueblo, así que no teníamos miedo. Cuando en eso vemos que en la punta del cerro se encuentra algo. Vemos luz, vemos algo que brilla allá a la distancia, Alex. Así que lo que suponemos es que no íbamos a pasar las olas aquella noche. Algún grupo de jóvenes, como ya nos había tocado algunas veces, a veces subían al cerro para encender pirotecnia, pero ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Aunque a veces nos juntábamos. Si esto era así, entonces le íbamos a pasar todavía mejor, porque por lo regular son puros chicos jóvenes, tal vez de nuestra edad si teníamos suerte. Continuamos galopando, cuando en eso vemos que ahora no es solamente una luz la que brilla, sino varias.
En un principio pensamos que tal vez se trataban de antorchas o algo parecido. Se veían luces estáticas, como de fuego. No le prestamos atención y seguimos. Justamente en el último tramo, que nos quedaba poco para llegar a aquellas luces, volteamos hacia el pueblo y vimos que todos estaban accionando los fuegos artificiales. Al checar nuestra hora, ya eran en punto de las 12. Ya era Año Nuevo. Como nosotras estábamos embobadas viendo todo el espectáculo del pueblo, los caballos siguieron andando y poco a poco fuimos acercándonos. Para ese momento empezamos a escuchar risas y voces también, pero extrañamente solamente de mujeres. Unas risas muy estruendosas y unos gritos también, pero no eran gritos de horror o de miedo, sino como de satisfacción, como si se estuvieran contando chistes. Por esto mismo no le prestamos atención, pensamos que era algún grupo de chicas. Nosotros seguíamos viendo todo el panorama del pueblo, los fuegos artificiales, y veíamos ahí a la lejanía los muñecos de paja que se estaban quemando. Cuando menos acordamos, ya estábamos llegando a la punta del cerro y nos dimos cuenta que lo que veíamos a lo lejos que estaba en la punta no eran antorchas, no eran fuegos artificiales. Es más, Alex, no eran ni siquiera humanos. Lo que vimos fueron unas bolas de fuego que solamente estaban ahí, levitando en el aire, sin moverse. Nosotras quedamos estupefactas. Quedamos petrificadas observándolas. Las voces y las risas que escuchábamos provenían de aquellas bolas. Aquellas figuras tenían voz. Inmediatamente pensamos que eran brujas. Era una leyenda que se contaba en el pueblo, que a veces las brujas se convierten en bolas de fuego y están volando por los cerros e incluso por algunas casas donde los niños aún no se han bautizado. Pero yo siempre taché esto como un relato de terror, como una leyenda, como una historia que se le contaban a los más pequeños para infundirles miedo. Jamás pensé que lo vería con mis propios ojos. Tuvimos tan mala suerte aquella noche, que aquellas bolas empezaron a volar, y para nuestra mala suerte, en nuestra dirección. Rápidamente volteamos los caballos y empezamos a correr junto con ellos. Los caballos empezaron a correr, dirigiéndose hacia abajo del cerro. Nosotras estábamos gritando como locas, al menos en un principio, pero logramos centrarnos. Teníamos que bajar el cerro lo más rápido posible, y solamente escuchaba las carcajadas. Solamente escuchábamos como algo sobrevolaba encima de nosotras. Por suerte, no nos hicieron nada, solamente nos asustaron. Bajamos del cerro y llegamos a nuestra casa. Les explicamos a nuestros parientes, padres, tíos, lo que habíamos visto, con lo que nos habíamos encontrado. Mi abuela, que para ese tiempo aún estaba viva, nos curó de espanto, pues, según varias personas, varios familiares, nos veíamos pálidas y con una mirada perdida. Poco a poco fuimos recobrando de nuevo el semblante, y desde aquella noche no volvimos a subir al cerro. Aquella tradición que teníamos año con año terminó con aquella experiencia. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.